¿Qué promedio de alumnos asisten a clases? ¿No? Porque imagínense ustedes de que alguien vaya a su consulta y les consulte si está o no está embarazada y ustedes toman una decisión en ser positivo o negativo y resulta ser, pues, lo contrario. En ambas situaciones pueden tener problemas. Entonces, no es difícil actualmente el diagnóstico de embarazo se ha reducido mucho, o en los lugares donde se dispone de una ecografía, pues claramente se puede ver ahí. En otras instancias, constan en el campo, por ejemplo, podrán ustedes acudir a la clínica y algunos auxiliares de laboratorio disponibles, pero que pues son sencillos de realizar. Vamos a empezar diciendo que la obstetricia, pues, está también otra rama de la medicina que nos va a mostrar los antecedentes del parto, antecedentes de, de, de historial obstétrico previo y las secuelas que pueda tener un embarazo. Esto obviamente va a concernir hasta los fenómenos y el tratamiento durante el embarazo, durante el parto y el puerperio, en ambas situaciones, de normalidad y que cuando esté complicado con alguna otra patología. Entonces, sí, siempre hay que definir de que la obstetricia no solamente es estudiar el embarazo, atender el parto, pues hay que ver todo lo que concierne al embarazo, al parto y el puerperio. Bueno, aquí claramente nos está diciendo la diapositiva que el diagnóstico del embarazo se va a basar en síntomas subjetivos, en signos observados en el examen físico y los procedimientos de laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? De que nos va a referir seguramente la anamnesis, algunos signos subjetivos, uh, que pueda referirnos la paciente, y después esta sintomatología que refiere, vamos a ir nosotros concadenando con los signos que podremos encontrar en la gestante como parte de sus cambios fisiológicos que se van a presentar. Y obviamente en el examen físico vamos a poder detectar todos estos cambios. Entonces, antes de las 20 semanas, el diagnóstico va a sentarse fundamentalmente sobre la signología que va a referir la materna. Como son signos, estos signos pueden ser muy vagos y no ser específicos del embarazo, entonces de esta manera no es categórico en el diagnóstico de embarazo. Posteriormente, ya cuando el bebé está grande, pues después de las 20 semanas, o sea, la segunda mitad del embarazo, se pueden encontrar signos que se refieren a el feto. Esto, pues, si estamos tocando, estamos oyendo a un bebé, pues ya son concluyentes de un embarazo, ¿no? Se podría decir que son signos ya de certeza. Doctor, disculpe, no estaba proyectando las diapositivas. ¿No? No, doctor. Wow, ¿nada? No, hasta ahorita no. A ver, algo ya pasó, es que tanto que tengo que retroceder para habilitar a los que se siguen están ingresando. Ahora no sé cómo salir de acá. Me atoré acá. A ver, espérenme un cachito.
Ahora se oye o se ve la pantalla. Sí, doctor, ahora sí. Ok. Es que alguna gente que recién quería entrar, pues me ha ocasionado algún problema. Entonces les decía, ¿no? De que antes de las 20 semanas el diagnóstico va a reposar sobre lo que nos refiere la madre. De esta manera esto no debe ser categórico porque la sintomatología puede ser muy vaga y común en algunas otras entidades. Después de las 20 semanas ya tenemos al bebé ahí. Entonces se pueden encontrar signos que proceden desde el feto y como por ejemplo palpar las partes fetales, escuchar la fetocardia, movimientos incluso eh, del mismo bebé que nos van a certificar casi con certeza de que se trata de un embarazo. De esta forma vamos a ver que vamos a tener signos y síntomas de presunción, de probabilidad y de certeza. ¿Okay? Entonces, tener en cuenta que los signos de presunción son la sintomatología que nos va a referir básicamente la paciente, son generales, muy vagos. Los de probabilidad ya se refieren a modificaciones que van a ocurrir especialmente en el área genital, ¿sí? Entonces, estos ya tienen mayor sustentabilidad para el diagnóstico y los de certeza, pues sí que ya nos está confirmando prácticamente el embarazo. De esta forma, los signos y síntomas de presunción vamos a considerar que son muy generales. Entre estos, fundamentalmente, vamos a ver de que son, además de eso, inconstantes, variables, pueden haber o no pueden haber, pueden ser intensos, pueden ser poco intensos, porque pueden estar ausentes, pueden estar atenuados. Entre estos, lo que más característicamente va a presentar o va a referir la paciente son las náuseas y los vómitos. Pues esto hasta en una afectación alimenticia puede ocurrir, ¿no? Las náuseas y el vómito. A cualquiera le puede ocurrir sin estar embarazada. Pero pues si está presente y hay muchos síntomas más que se pueden ir sumando, la suma de estos síntomas nos van a conducir a sospechar un embarazo. No, a pesar de que pues cuando es una mujer en estado de edad fértil, apenas dice tengo náuseas, tengo vómitos y su mamá ya le dice estás embarazada, hija, le dice, ¿no? Con certeza. Pero nosotros no podemos opinar de esa misma forma. Tenemos que tener bases más fuertes y fundamentadas para poder decir que está embarazada. Aparte de las náuseas, los vómitos, la cialosea, muy característicamente, ¿no? Después la sintomatología urinaria que no deja de tener su frecuencia durante el embarazo. Se produce una polaquiuria sin disuria y es mucho más manifiesta la nicturia. La constipación, los que están pasando conmigo, pues ya saben este tema de memoria. La constipación viene pues como consecuencia de la presencia de la progesterona, que es una hormona del embarazo, dice progesterona, es progestacional. Entonces, entre una de las acciones que tiene la progesterona es la de relajar el músculo liso del útero para que no se produzca un aborto o una pérdida del producto. Pero como la hormona actúa sobre el músculo liso, pues no va a discriminar los otros tipos o los otros músculos lisos que se encuentran en nuestra economía. El intestino tiene músculo liso, entonces va a haber también una constipación porque el peristaltismo intestinal va a estar disminuido. Y esto pues se va a asociar a muchas otras molestias más durante el embarazo, que son
se puede decir, algunos signos, sintomatología asociada al embarazo que no debemos considerarlo como algo patológico, sino que esperamos que evidentemente esté esta sintomatología por estar embarazada. Los signos y síntomas de presunción también vamos a ver acá, ¿ya? Que se va a producir una hipertricosis. Incluso se va a poder ver en algunas mujeres con cierta predisposición que se va a producir un aspecto masculino del vello púbico, ¿no? La línea alba se va a poblar de vello púbico, sin que esto necesariamente tampoco lo consideremos como patológico. La pigmentación cutánea, ustedes ya saben, se van a producir acá una hiperactividad de los melanocitos, lo cual nos va a conducir a la famosa facies característica de la mujer con sus cloasmas gravídicos en cara y también en las areolas del pezón, en los mismos genitales. Vamos a ver una pigmentación que, como les refería, van a darle el aspecto de que se encuentran desaseadas, ¿no? En sucio, pero simplemente se trata de que está hiperpigmentado. El crecimiento abdominal, pues es lógico de esperar a partir de las 12 semanas. Ya vamos a tener nosotros vamos a poder palpar el fondo uterino y consecuentemente este fondo uterino, como está creciendo, pues está rechazando también mecánicamente el intestino, lo cual puede producir un crecimiento abdominal inicialmente pues localizado en el hipogastrio, cual va a ir creciendo paulatinamente. Continuando con los signos y síntomas de presunción. Pues la habilidad emocional es muy importante, ¿no? Esto depende de las circunstancias en las que se embaraza la paciente. Si es una paciente que tiene un apoyo familiar acorde, muy bueno, o se trata de una paciente que ha sido, por ejemplo, abandonada por su pareja, ¿no? Y al margen de eso, de que en su casa le dicen de que cómo es posible que esté embarazada sin haberse casado y tantas cosas. Pues todo esto puede, que definitivamente, pues el aspecto económico le va a preocupar demasiado. ¿No? Hay ocasiones en que son echadas de su casa, ¿no? Bueno, pues ya estás embarazada, ahora te vas a afrontar la vida. Entonces, esa paciente incluso puede llegar al suicidio, ¿no? Porque va a tener, emocionalmente va a estar muy mal. Entonces, estas pacientes embarazadas, al margen de estar embarazadas y preocupadas, entonces necesitan un apoyo psicológico muy interesante. La irritabilidad nerviosa como consecuencia de lo anterior, asociado a que algunos consideran que el embarazo les puede ocasionar un daño o la muerte. Entonces se van a sentir preocupadas, muy nerviosas, que paulatinamente, si tienen un buen apoyo, van a ir superando esta situación. La somnolencia o el insomnio depende de la paciente. En algunos se han visto que tienen insomnio y en algunas que quieren dormir mucho. Lo común es de que tengan sueño, ¿sí? La somnolencia es lo común. Por estar embarazada, pues la mujer debe reposar también y que prende, porque todo el sistema de su economía está alterado y en hiperactividad en algunos órganos, lo cual puede conducirle pues a una fatiga física que le va a ocasionar una somnolencia. La hiperosmia, hemos visto que también es una consecuencia de la progesterona que se encuentra elevada durante el embarazo. Al igual que disminuye o relaja la musculatura lisa de la progesterona,
estimula la proliferación de las mucosas a todo nivel. Pues gracias a la progesterona, el endometrio, que es una mucosa, el endometrio va a proliferar convirtiéndose en decidua. Igual en otras mucosas como de la nariz, va a producir una estimulación de este tejido a nivel nasal, lo cual va a permitir que esta paciente huela las cosas con mayor facilidad, ¿no? Y de ahí también viene de que las mujeres embarazadas huelen como el perro, les aumenta su facultad de poder sentir los malos olores especialmente, lo cual les va a provocar también mayores náuseas y en ocasiones vómitos. Pero sí, las mucosas son exageradamente susceptibles y responden a la progesterona en forma muy mayor a la normal, se va a producir una obliteración de las fosas nasales, lo cual puede conducirnos a una anosmia, ¿sí? En la perversión del apetito, pues está lo que se llaman los famosos deseos, ¿no? Son mujeres que llegan a tener incluso deseos de comer a las 3 de la mañana, le dicen a su esposo de un codazo que quieren comer una chirimoya y el pobrecito no sabe de dónde ir a conseguírselo. Y también esto se asocia con algunos problemas de avitaminosis, la famosa pica, que es lo que se llegan a rascar con sus dedos las paredes y comer la tierra o la cal que hay ahí. No es frecuente, pero sí está presente en muchas pacientes. Pues la famosa pica que se asocia a una vitaminosis de ácido fólico también. La fatiga, según va a ir el crecimiento del embarazo, pues es normal de que la paciente tenga mayor dificultad para estar haciendo determinados esfuerzos o actividades sin que presente fatiga. Pues vamos a ver de que esa paciente va a tener incluso cambios hasta en la marcha y en la deambulación, que va a caminar como cansadita, con los pies separados, la famosa marcha de pato que vamos a ver posteriormente. Continuando con los signos y síntomas de presunción, tenemos los cambios a nivel mamario que van a ocurrir en estas pacientes embarazadas. Pues va a haber mastalgia y un dolor de tipo pungitivo en las mamas, ¿no? Las famosas punzadas que hay en las mamas, que se refiere básicamente a que la mama entra en función, en pleno funcionamiento, entra en el puerperio después del alumbramiento. Es el único órgano de la economía humana que va a entrar en funciones después del alumbramiento. Todos los cambios que se van a producir son durante la gestación. A partir del alumbramiento, los cambios a todo nivel van a proceder a una involución, excepto las mamas que ahora sí tienen que entrar en funcionamiento para alimentar al bebé. Pero pues para llegar a esta situación de poder alimentar al bebé desde el puerperio ya, pues tiene que prepararse con tiempo, desde tiempos iniciales. Gracias a la acción estrógeno progestacional, se va a producir una hiperplasia, hipertrofia de tejido mamario y llegar a producir lo que es el gol estándar de su función, que es inicialmente, pues tendrá que producir el calostro y posteriormente la leche materna, que si bien saben ustedes, tienen muchas ventajas en relación a las leches de fórmula, porque las leches de fórmula fundamentalmente no contienen anticuerpos y la leche es la principal ventaja que tiene la leche materna. Aparte de los dolores y punzadas en las mamas, pues obviamente van a crecer estas mamas y se va a producir la
pigmentación de la areola, incluso puede aparecer una segunda areola. Y también se va a producir una hipertrofia de los tubérculos de Montgomery, que son glándulas sebáceas que se encuentran alrededor de las areolas. Y por último, pues ya va a comenzar a disponer del calostro. Recuerden eso, en pediatría van a llevar en la lactancia materna más características del calostro y la leche materna. Se va a producir también, especialmente en las pacientes de piel clara, se va a ver claramente una imagen en medusa en el tórax, en la cara anterior del tórax y las mamas. Esto es la Z venosa de Haller, que se ve hipertrófico durante el embarazo por el simple hecho de que ha habido un aumento de la vascularidad a nivel de la mama. Llega más a sangre arterial para llevar los elementos que necesita este tejido para irse preparando para producir leche y consecuentemente, si hay más irrigación sanguínea de tipo arterial, tiene que haber también mayor cantidad de tejido de retorno, o sea, el venoso. Entonces se va a producir una hipertrofia de estas venas que son claramente visibles a la inspección. Vamos a ver entonces algunos signos y síntomas de probabilidad. Amenorrea. Amenorrea pues se refiere a la falta de menstruaciones durante 3 meses o 90 días, ¿no? Si se trata en caso de sospecha fuerte, ya es una mujer que no le baja 10 días, no podemos decir que está en amenorrea, diremos que está con una falla menstrual. Ya hemos visto que los signos y síntomas de probabilidad son todo lo que va a ocurrir a nivel local, cambios especialmente a nivel de los genitales, como los signos vulvovaginales, y con el signo de Chadwick. El signo de Chadwick también se refiere pues a una coloración violácea de tipo congestivo de lo que son la mucosa vaginal y el cervix, a pesar de que tenemos otros signos también que, más que ayudar, confunden. Este signo de Chadwick es muy evidente a un examen con la ayuda del espéculo vaginal. Lo vamos a ver con hay cianótico muy congestivo, que asociado a otra sintomatología, y podemos ir concadenando una hipótesis sobre un diagnóstico de embarazo en los lugares donde no vamos a disponer de mucha tecnología. Vamos a ver también algunos signos uterinos y vamos a ver los cambios de forma, por ejemplo, cambios de forma. El útero va a tener una forma piriforme más o menos a las 8 semanas. Siempre el útero tiene en condiciones normales, cuando no está embarazada, es de una forma piriforme. Entonces, hasta las 8 semanas más o menos conserva esta misma cualidad y va a ser piriforme, y va a ir cambiando ya a las 13 semanas, que cuando se torna ya extrapélvico, el fondo uterino ya sobresale al borde superior de la sínfisis del pubis, es globuloso. Y ovoideo a partir de 18 semanas adelante, pues con el eje longitudinal paralelo al eje longitudinal de la madre, ¿no? Es un huevito. Acá también vamos a ver en la forma, cambios en la forma, ¿sí? Que el útero agarra una irregularidad, se puede decir, una asimetría en uno de los cuernos del útero, que no significa nada más que
es el lugar donde se ha producido la implantación del huevo fecundado, y ese es el nivel donde va a comenzar a crecer, dándole un aspecto de que tuviera un chinchón, ¿no? Pues simplemente porque ahí está creciendo el bebé. Si está en el lado derecho, será porque por ahí ha estado un huevo que procedía del ovario derecho, o a la inversa si es del izquierdo. Entonces el signo de Piscasé, que es una irregularidad que va a presentar el fondo uterino, o especialmente a nivel de uno de los cuernos, que por la presencia del saco gestacional que está en desarrollo. El noble budín se trata ya de ser un tacto vaginal. A veces es difícil que entiendan, pero al tener en cuenta de que el útero ya es globoso o ovoideo, que va a ocupar ya los fondos de saco laterales, al tacto vaginal nosotros vamos a tocar el útero con un globito al fondo uterino. En uno de los fondos laterales del útero vamos a poder tocar al útero. En cambio, si no estaría embarazada, pues nuestro dedo no va a tocar nada. Continuando siempre con los signos y síntomas de probabilidad, la consistencia del útero es lo que más característicamente se puede ver. Al tacto vaginal vamos a ver que el útero está reblandecido a nivel del istmo, especialmente. El istmo, recuerden que es la porción anatómica entre el fondo uterino y el cuello cervical. El istmo solamente existe en la embarazada. En la no embarazada no existe istmo. Entonces, este es una porción anatómica muy importante dentro de la obstetricia, porque se tiene que formar el istmo, estoy mal. El istmo se presenta especialmente en las mujeres no embarazadas, y este istmo va a dar lugar, por los cambios que van a ocurrir a este nivel, a la formación del segmento uterino. El segmento uterino ya reemplaza al istmo en la gestante, y es de fundamental importancia porque este es un sitio de elección para hacer la incisión, especialmente la de Kerr, que es una incisión transversal que sigue la distribución de las fibras musculares que tiene este nivel, el segmento uterino. Entonces, de tal forma de que a veces no es necesario ni cortar cuando se hace la cesárea, simplemente se puede hacer un ojal y con los dedos se puede divulsionar para poder hacer la cesárea sin utilizar nada. Entonces, no estamos cortando las fibras musculares, y de esta forma, pues la cicatrización es perfecta, muy buena, rápida, cuando se hace la incisión de Kerr, porque si hacemos otra incisión, como por ejemplo la segmento corporal, o de Beck, o la corporal, que son cortar la fibra muscular, lo vamos a partir prácticamente en dos, porque va a ser ya no una incisión transversal como la de Kerr, sino que va a ser longitudinal, y de esta forma se cortan las fibras, y tiene mayores problemas de consistencia y tiene mal pronóstico para gestaciones posteriores, porque la cesárea Kerr se puede dar oportunidad de tener un parto en una segunda gestación, siempre que no se repita pues a la indicación de la cesárea en la primera oportunidad. Pero si tenemos el antecedente de que se ha hecho una incisión segmentaria o segmento corporal, tenemos que hacer una incisión, o tenemos que hacer necesariamente una cesárea nuevamente. No podemos darle chance a que tenga un parto vaginal. ¿Por qué? Porque las fibras musculares en este tipo de incisiones, les recalco,
han sido cortadas transversalmente y la cicatrización no es tan buena y el riesgo de que se produzca una ruptura uterina siempre está presente. Entonces, tengan en cuenta que el segmento uterino es muy importante en obstetricia. Continuando con los de probabilidad, vamos a tener algunos signos uterinos relacionados a los cambios del tamaño. Pues, es obvio entender de que el tamaño del útero va a ir siempre creciendo, ¿no? Entonces, alguien que dispone de mucho tiempo seguramente dicen que a tal semana es tamaño de una naranja, tamaño de un melón, tamaño de una cabeza de feto, etcétera, etcétera, lo cual pues puede variar, ¿no? La posición del útero pues normalmente es una posición neutra, ¿no? Pero ya por la misma gestación se va a poner en una anteversoflexión, o sea, más apoyada hacia la pared abdominal pared abdominal. Y de esta forma también llega a comprimir algo la vejiga, lo que ocasiona la polaqueura que tiene la paciente y también las infecciones urinarias que se producen muy frecuentemente durante la gestación. Hay algunos autores que aseguran de que no hay paciente que no haya superado unas 2 o 3 infecciones urinarias, pero no es tan cierto eso. Yo he conocido pacientes que nunca han enfermado de una ITU durante la gestación. La posición, pues, aquí dice indiferente o neutra, ¿no? Pero que después se va a tornar más que todo en anteversoflexión por el estado bípedo que tiene la paciente, que va a ocasionar que la pared o el útero se apoye sobre la pared abdominal. Signos uterinos, algunos, el cambio de volumen, ya les dije, a lo que me refería, al final de la 4ª semana, que ya puede ser como el tamaño de una naranja, a las 8 semanas el de un pomelo, estamos hablando de una naranja y de un pomelo de tamaño estándar, ¿no? Porque también hay diferencias. Pero a las 13 semanas el de una cabeza de recién nacido que ya se supone está fuera del la pelvis, se hace extrapélvico ya, porque ya es grandecita la cabeza, o digo el útero. Las contracciones de Braxton Hicks, nos va a referir también a esta paciente de alguna vez de que tiene cierto dolor a nivel del abdomen, que son nada más que contracciones aisladas de baja intensidad, poco dolorosas, que son propias ya casi de la 3ª semana o 3er trimestre de la gestación, que tienen por función fundamentalmente ir reblandeciendo el cervix y que se vaya formando el segmento uterino. ¿Sí? Luego tendremos que ver algo del peloteo, estudiar dentro de los signos y síntomas de certeza, la delimitación del feto y las pruebas endocrinas que podamos determinar. Acá tenemos lo que se llaman los signos de certeza y signos también, ¿no? El escuchar a la cabeza, digo, el latido cardíaco fetal, siempre tratando de diferenciar del pulso materno. No vayan a confundirse. Hay el signo de Oslander, por ejemplo, que a veces se escucha el latido de la arteria uterina. Pues siempre cuando se escucha el latido fetal se aconseja tomar el pulso a la paciente para ver que no sea de la misma intensidad. El latido cardíaco fetal tiene que ser de 120 a 160 latidos por minuto. En cambio, de la mujer embarazada va a estar entre los 70 y 80 latidos por minuto, ¿no? Entonces, no confundirse con el latido cardíaco de la madre. ¿Y qué usamos para escuchar al bebé?
Ahí ven en la figura lo que se llama el estetoscopio de pinar, que eran antes estructuras netamente de madera, muy bonitas. Y también el que está utilizando aquí en la imagen, se ve que está utilizando uno metálico, de aluminio generalmente. Y no debe tocarse con la mano el estetoscopio. Tiene que estar libre porque le quita, si no, la transmisión del sonido. Este estetoscopio de pinar actualmente pues, están en los consultorios como unas reliquia ya, ¿no? Pero en determinados lugares siguen conservándose, especialmente en la provincia, porque estos es el único que necesita ser solamente un oído educado. No necesita pilas, no necesita baterías, no necesita absolutamente nada, ¿sí? Aparte de que nosotros vamos a poder auscultar al latido cardíaco fetal, podemos hacer las maniobras de Leopold y vamos a ver la percepción palpatoria de las distintas partes fetales. ¿Okay? Claramente podemos distinguir lo que es una cabecita, etcétera, un dorso fetal, etcétera, etcétera. Y ocasionalmente vamos a tener la suerte de que el bebé se mueve. Sí, están en la consulta, se mueve el bebé y se nota cómo desplaza la pared abdominal anterior cuando tiene un movimiento vigoroso. Es muy importante para determinar las partes fetales y ver cómo se encuentra ubicado dentro del abdomen o dentro del útero el bebé, poder entender adecuadamente las maniobras de Leopold. Es muy importante que tomen en cuenta esta situación, ustedes como estudiantes de medicina que están ahora rotando por obstetricia, tomen en cuenta que las maniobras de Leopold es muy importante, demasiado importante, primordial diría, para poder determinar cómo está un bebé dentro del útero para poder dar un diagnóstico y decidir si es una paciente candidata a cesárea o candidata a un parto vaginal. Muy importante. Si no saben ustedes las maniobras de Leopold y alguien les dice que vayan a hacer la exploración de la paciente embarazada, van a ir a hurgar el abdomen como si fuera una bola de masa y comienzan a hurgar por todo lado, pero no encuentran nada. Ustedes a través de estas maniobras de Leopold se van a dar una idea de cómo está el bebé ahí adentro. Y para eso pues tienen que saber todo lo que están buscando. Si no saben lo que buscan, no van a encontrar nunca nada, ¿no? Sabe lo que busca, pues va a intentar buscar. ¿Por qué? Porque lo que está buscando tiene ciertas características. Por ejemplo, la cabeza es una estructura redondeada, lisa, etcétera, versus lo que es las nalgas, que va a ser más grande, blando, etcétera, etcétera. Entonces, la primera maniobra de Leopold se la realiza de frente a la paciente, utilizando el borde cubital de ambas manos, y se comienza a ponerlo, como vemos en la imagen, a delimitar el fondo uterino. Valora el fondo uterino y también la presentación, aunque la presentación tiene otra maniobra más específica, que es la tercera maniobra. Pero el libro está escrito de que con la primera maniobra de Leopold vamos a valorar y determinar el fondo uterino y la presentación. ¿Para qué nos servirá de valorar el fondo uterino? Pues vamos a determinar el fondo uterino y medirlo desde el lugar en que hemos definido que está el fondo uterino hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. En una gestante de término tiene que medir 33 centímetros. ¿Sí? Cuando el fondo uterino está más o menos haciendo una altura uterina que está a nivel del ombligo, es lo que representa aproximadamente 20 a 22 semanas de gestación.
¿Y para qué nos importará determinar la altura uterina? Pues nos sirve también para darnos a grosso modo una idea de la edad gestacional. Recuerden de que hay una pequeña fórmula que dice de que si la altura uterina está por encima de la sífilis o entre la sífilis del pubis y el ombligo, se debe añadir la cifra de 3. O sea, si tiene 10 centímetros de altura uterina, vamos a sumarle 3 y nos va a dar 13 semanas. En cambio, si está la altura uterina por encima de la cicatriz umbilical, como en el embarazo del término, por ejemplo, que llega a ser de 33 centímetros, entonces vamos a añadirle 7. 7 con 33 más 7 son las 40 semanas. ¿Bien? Entonces, esto varía de acuerdo a la altura uterina. Entonces, cada maniobra tiene su explicación para qué sirve. La segunda maniobra nos va a dar la idea de cómo se encuentra situado y en qué posición se encuentra el feto. Deben ustedes también estudiar perfectamente lo que significa situación y posición, y también presentación, actitud fetal, para hacer correctamente las maniobras de Leopold. Sin embargo, les voy a decir rápidamente que la situación, pues, es la relación del eje longitudinal con el eje del feto con el eje longitudinal de la madre, o, en otras palabras, es la cómo se encuentra, ¿no?, este bebé, si está en una situación longitudinal, si coinciden ambos ejes. Estará en situación transversa, pues como su nombre lo dije, esté atravesado, o en una situación intermedia que es la oblicua, que a veces cuando se rompen las membranas se coloca o en cefálica o en pélvica. Situación. La posición ya es la relación del dorso fetal con el abdomen derecho o izquierdo de la madre. ¿Sí? La posición se hace, la determinación de la situación y la posición ya se hace también de frente a la paciente, utilizando ambas palmas de las manos y deslizándolas suavemente por los flancos maternos para determinar si se encuentra primero longitudinal y dos, si se encuentra en una posición del dorso fetal. Porque la posición es la relación del dorso fetal con la mitad derecha o izquierda de la madre. En otros libros dice con la mitad derecha o izquierda de la pelvis materna. Cualquiera, pero que esté a la derecha o a la izquierda el dorso. Para poder nosotros apoyar o poner el estetoscopio de Pinar o el Doppler que dispongamos para encontrar el hombro anterior, que es por donde se va a transmitir el latido cardíaco. La tercera maniobra ya es la presentación fetal. Presentación entonces será la relación del polo fetal. Polo fetal el feto tiene dos polos. Uno el cefálico y el otro el pélvico. No hay más polos. Entonces, cualquier otra porción anatómica que se esté insinuando a la pelvis materna ya no es presentación. Porque al ser la relación del polo fetal que se aboca al estrecho superior de la pelvis materna y que tiene además de eso la cualidad de seguir un trabajo de parto determinado. Si está, por ejemplo, en una situación transversa el bebé con una presentación del hombro, cualquiera que sea, pues no vamos a decir que es una presentación de hombro, como algunas veces a alguien se le ocurre poner, ¿no? O de brazo. Pero en este caso es una situación transversa, nada más. No hay presentación. Al ser transverso no hay un polo fetal que se aboca al estrecho superior. Entonces no habrá presentación. ¿Ok? Y además la tercera maniobra, además de referirnos a cuál de los polos se encuentra en relación a la pelvis materna, nos determina también apreciar, nos ayuda a determinar el grado de encajamiento, que para el grado de encajamiento pues se refiere simplemente a agarrar
como están viendo, también se hace mirando a la paciente, utilizando la mano más diestra, puede ser la derecha o la izquierda, dependiendo de cómo sea el examinador, y haciendo una mano en gasa. Entre el dedo pulgar y el índice se agaza la presentación y se puede ver si es de cefálico, pues la estructura con sus características ya dichas, de ser redonda, dura, lisa, que a veces pelotea cuando no está encajado. Al contrario, si el polo fetal es el pélvico, vamos a ver una estructura más grande, regular, blanda y que no pelotea por ser grande. La cuarta maniobra se dice que solo es útil cuando la presentación ha penetrado en la cavidad pélvica, ¿no? Esto, básicamente aquí hay que tratar de ver de que si no se ha deflexionado la cabeza, cuando ya está insinuado y está encajada la presentación. Por ejemplo, básicamente en la presentación de vértice o de cefálica. ¿Ah? Aquí hay un signo del golpe de hacha que se llama, cuando está muy deflexionado, pues vamos a ver una hendidura entre el occipital y el tronco del bebé. Eso asociado al tacto vaginal, vamos a determinar que está deflexionado y tendremos que proceder a operarla a la paciente. Importante, les repito nuevamente, que vayan aprendiendo. Los signos y síntomas de certeza, pues la visualización de las estructuras fetales a través de elementos como son la ultrasonografía. Actualmente, sin ultrasonógrafo, tendríamos que volver al oscurantismo para hacer su pura suposición. Si con escuchar el latido cardíaco fetal que estaba rítmico, regular, ya era mucha ganancia anteriormente. Actualmente se hace lo que se llama la medicina materno-fetal con un ecógrafo de última generación con efecto Doppler. Doppler significa medir los flujos. Entonces podremos nosotros apreciar los flujos de sangre materna para poder pronosticar hasta una preeclampsia y si hemodinámicamente el bebé está estable o está con algún problema. Entonces la ultrasonografía ha tenido un desarrollo muy importante, lo cual ya nos puede garantizar para poder realizar un examen ecográfico o del desarrollo del embarazo muy adecuado. Ya no con suposiciones, sino con situaciones ciertas, claras, de acuerdo a la observación, porque hay ecógrafos que ahora les falta hablar. Yo creo que el día debe haber algunos que hablan. No tomen muy en cuenta esto, de 4 a 6 semanas se puede hacer ya una ecografía porque esto con un transductor transabdominal, el otro es el transductor transvaginal que antes de las 4 semanas puede ya darnos una imagen de saco gestacional, pero con el transabdominal entre 4 a 6 semanas, 8 a 6 semanas hay que hacer otra ecografía y 12 a 14 semanas otra. Sin embargo, esto no lo tomen muy en cuenta de los tiempos porque los ecografistas tienen otras pautas para poder hacer esta determinación y de esto pues les ha debido hablar al doctor Peñalosa, supongo. Siempre con los de certeza, las pruebas inmunológicas y las de radioinmunoensayo, ahora, porque son contundentes en el diagnóstico, pues es donde dispongamos obviamente de este servicio laboratorial, especialmente los de radioinmunoensayo que determinen la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica, porque es la que va a tener un 99% de certeza, ya que no tiene lo que se llama el cruce con la hormona luteinizante, que a veces se equivoca, ¿no? Dentro de certeza, los rayos X, que actualmente ya no se los hace para nada, ¿sí? Para nada. Usted sabe muy bien, la acumulación de la radiación es pues paulatina, es progresiva, y si la mujercita si el embarazo tiene un producto femenino, pues anteriores estudios
vieron que podía estar alterándose también. Lo que sí se pregona actualmente 100% es la ecografía. Ahora, para el diagnóstico de la edad gestacional, tenemos ciertas reglas, ¿no? Tener en cuenta que el embarazo tiene un aproximado de 280 días, más o menos 14 días, lo que significa más o menos 40 a 42 semanas de gestación. Un embarazo de término es hasta las 40 semanas. Un embarazo post-término son después de las 42 semanas. Y un embarazo de entre las 40 y 42 semanas es un embarazo en vías de prolongación. ¿Okay? No es un embarazo prolongado, en vías de prolongación. Embarazo prolongado es posterior a las 42 semanas. Para esto, tener en cuenta que no siempre disponemos de la fecha de última menstruación. La fecha de la última menstruación tiene que ser confiable. Preguntar a la paciente si sus ciclos son regulares o irregulares, de que cuántos días le duran, etcétera, si no utiliza algunos métodos anticonceptivos. Para estas reglas pues son básicamente para pacientes que tienen más o menos un ciclo menstrual regular. La regla de Pinar, que nunca se la utiliza, que se refiere que se pregunta cuándo ha sido el último día de la menstruación, se le agregan 10 días y se les restan 3 meses. A esto se suma un año. Pues no es buena esta regla porque tiene en cuenta el último día de la menstruación. Y hay mujeres que menstruan 2 días y otras menstruan 2 semanas. La de Nagel es la que más utilizo yo particularmente, y también la de Wall. A la de Nagel, al primer día de la última menstruación se le agregan 7 días y se restan 3 meses. Es muy buena esta. Igual esta otra. Al primer día de Wall, al primer día de la última menstruación, ya no se le agregan 7 días, simplemente 10 días. Y se restan los mismos 3 meses, y también nos da la fecha probable de parto. Recuerden, es la fecha probable de parto. Puede tener, para el diagnóstico de embarazo pueden utilizar cualquiera de estas dos reglas. De Nagel o de Wall, ver la altura uterina, y por último una ecografía para determinar la edad gestacional. La ecografía del primer trimestre tiene una variabilidad de más o menos 4 días. En cambio, la segunda mitad del embarazo, la variabilidad en cuanto a la edad gestacional es de 21 días, o sea, 3 semanas. O sea que ni con el ecógrafo podemos ser tan certeros para poder determinar la edad gestacional. Hay que sumar todo esto para poder hacer una precisión y sacar una fecha probable de parto más adecuada. Es todo lo que se puede decir por hoy. Hemos tenido algún retraso. Les recomiendo, por favor, siempre entrar. Si el docente dice a las 8, pues yo creo que 5 minutos les puede dar de tolerancia para que entren a la clase, pero ya después perjudican. Algunos docentes se molestan y no les aceptan, ¿no? Y es con justificada razón, porque tenemos tal vez inconvenientes por aceptar cuando ya estamos con pantalla completa, y por retroceder nos salimos de la pantalla y tantas cosas que acusan. ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, hola. No, doctor. ¿No hay preguntas ni respuestas? Bueno, ya saben, cualquier problema, algo, pues comuníquense conmigo, por favor, que yo soy el coordinador de la materia, y trataremos de poder solventar algunas deficiencias que podamos tener. ¿Ok? Bueno, con esas palabras, que tengan un buen día y pónganse a estudiar, niños, jóvenes. Okay. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.
Tenga buen día. Igualmente, hasta luego.